Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Karura, necesito hablar contigo un momento. Técnicamente, podía hablar con Karura en su cabeza en cualquier momento y no había nada que realmente le impidiera entrar en el sello para hablar con ella cara a cara, pero había algo en poder sentarse aquí en el mundo físico que simplemente parecía correcto. La Biju en cuestión levantó la vista de Gaara y le dedicó una mueca de curiosidad, pero rápidamente se transformó en una suave sonrisa. Por supuesto, amado. Miró a Temari, pero la Kunoichi ya le estaba ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. Ve, está bien. Temari continuó donde Karura lo había dejado, trabajando para hacer una trenza en el cabello de Gaara. No quedó muy abajo, lo cual fue una pena, pero Temari y Karua estuvieron de acuerdo en que se veía bastante digno. A Isobu le gustaba que su hermano tuviera una trenza como ella. Aunque al principio se sintió tentado de llevarla a su oficina, Naruto finalmente se decidió por su sala de estar. Le gustaba su oficina, pero era un poco formal para esta discusión y, si bien la biblioteca le había servido bien para discusiones similares en el pasado, la sala de estar más pequeña e íntima. Naruto ayudó a Karura a sentarse primero, y fue recompensado con una sonrisa brillante, antes de cerrar la puerta. No es que eso tendiera a impedir que alguien dentro del palacio lo buscara de todos modos, y tomar su propio asiento. ¿De qué querías hablar, Naruto-kun? Sobre ti y. Kush. Hina. Una ceja color arena se alzó. ¿Pasa algo? Se tomó un segundo para pensarlo mientras formulaba su respuesta. Nada, malo, le aseguró Naruto. Si quieres pasar tiempo con Kush, Hina está bien. No voy a impedirte que hagas tus propios amigos. Sin embargo, preferiría que dejaras de comprometerme a pasar más tiempo con ella. Al igual que esta noche, la visita que Kushina le había arrancado a Karura le había hecho prometer que llevaría a su familia esa primera vez. Naruto era consciente de que ella lo estaba usando para poder pasar más tiempo con él y sus hijos, y no la culpaba por eso, pero no le gustaba. Tenía otras cosas que hacer, todas las cuales consideraba un mejor uso de su tiempo. Iría esta vez, por supuesto, no iba a dejar que Karura pareciera mentirosa, pero quería crear una expectativa de que esto no iba a seguir sucediendo. Si Karura quería ir, y si quería llevar a los niños, eso era perfectamente aceptable y él se alegraba de que lo disfrutaran. ¿Por qué? Su pregunta era genuina y comprensible, en realidad. Kushina había sido, su mae-doctor y Karura estaba totalmente interesado en ampliar su pequeña familia. Tener una suegra que parecía agradarle, debe haber sido una experiencia bastante novedosa. Aunque mi mae-doctor tenía buenas intenciones, cometió algunos errores bastante graves en mi juventud que tuvieron un gran impacto en mi vida. Ya lo superé en su mayor parte. Pero no tengo intención de construir ningún tipo de relación con ella. En lo que a mí respecta, no deberíamos seguir siendo más que conocidos casuales. Karura inclinó la cabeza hacia un lado, pensativa. Pero si lo que hizo que las cosas sean como son hoy, ¿no es eso algo bueno? No se trata de eso. No era un mal punto que ella mencionara y, en general, él diría que estaba contento, aunque no feliz, con la forma en que habían resultado las cosas al final, lo que, para ser justos, se debía en parte a las acciones mal planeadas de Kushina. Pero no estaban allí para hablar sobre los méritos de sus errores. Lo que ella hizo se convirtió en una división entre nosotros. Estábamos separados y vivíamos nuestras propias vidas. No la veo como mi mae-doctor. Si alguien era su mae-doctor, probablemente hubiera sido Yugao, aunque probablemente encajaría mejor en el papel de hermana mayor. Y ya no tenemos ningún tipo de relación. No planeo cambiar eso. A ella todavía le gustas, señaló el Biju. Iba a decirle encanta, pero lo pensó mejor. No tienes mucha gente a la que le gustes. Estaba a punto de mencionar a los lobos cuando ella continuó. Sin adorarte. No, dijo él. Supongo que no. No creía que eso fuera algo del todo malo. Estaba rodeado de gente leal y confiable que se haría daño a sí misma antes de intentar algo contra él. Parecía una buena posición en la que estar. Creo que sería bueno que tuvieras otros amigos. Personas que se preocupan por ti pero que no son tan devotas como para no decirte cuando creen que deberías hacer otra cosa.
En realidad, ella también era culpable de eso, por lo que su punto de vista la ponía en una mala posición, pero también sabía que él había estado confiando en que esa chica Mai estuviera en desacuerdo con él cuando cometía un error. Ella también sabía que las cosas eran extrañas entre ellos dos, por lo que probablemente era una buena idea tener a otros capaces de desempeñar roles similares. Naruto tuvo que hacer una pausa ante eso. No podía decir que ella estaba equivocada cuando ya había elogiado los beneficios de tener a alguien que no le fuera ciegamente leal y que hiciera lo que fuera mejor para los lobos en lugar de simplemente seguir sus órdenes a Kakashi. Era bueno tener personas con otras perspectivas unidas por un objetivo común y, para ser completamente honesto, Naruto realmente no podía decir que tenía muchas personas a las que pudiera considerar genuinamente amigos. Camaradas por supuesto, familia por supuesto, pero nadie con una visión externa que todavía estuviera interesado en su bienestar debido a su cercanía mutua. Naruto frunció el ceño profundamente, tratando de pensar en un solo nombre de alguien a quien pudiera considerar simplemente un amigo. Lo más cercano que se le ocurrió fue Danzou, e incluso el halcón de guerra era más un aliado que un amigo, tal vez incluso un mentor. ¿De quién diablos era amigo? No le vino nadie a la mente y dejó el pensamiento de lado para reflexionar sobre él más tarde. Entiendo lo que quieres decir, Karura, puedo entender tu punto de vista, comenzó a sonreír. Pero no quiero ser amiga de Kushina. La sonrisa desapareció. Pero ella es tan agradable. Puede ser su amiga, Karura, repitió. Pero yo no quiero serlo y no estoy seguro de que ella pueda mantenerlo en el plano de amigos sin intentar impulsar una relación más familiar. Entonces, ¿no vendrás doctor con nosotros? Ella parecía realmente angustiada, así que él extendió la mano para tomarla entre las suyas y apretarla suavemente. Estaré contigo esta noche, Karura, ya prometiste que toda la familia venía, doctor, pero no quiero seguir pasando tanto tiempo a su alrededor. ¿Una vez a la semana?, propuso ella, con sus ojos índigo llenos de esperanza. Lo consideraré una vez al mes, hizo pucheros, pero asintió, sabiendo que probablemente era más seguido de lo que a él le gustaría. Está bien, se lo haré saber a Kushina. Naruto se encogió de hombros. ¿Podías, doctor, o simplemente no prometer nada esta noche y cuando no aparezca la próxima vez puedes decirle que estaba ocupado con otras cosas? Lo intentaré, dijo ella, que todavía no parecía muy contenta. Me gustó mucho vestir a todos y pasar tiempo juntos. Le apretó la mano otra vez. Aún podemos, prometió. Podemos conseguir la ayuda de Naruto para llegar a Konoha, y se preguntaba si no debería intentar poner un sello en algún lugar de Kakashi atado a su propio sello para lograr lo mismo. Y siempre podemos ir a algún lugar aquí en Hanaime. Hay muchos restaurantes que han abierto en la ciudad y nunca he estado en ninguno de ellos. Podíamos, doctor, probar uno nuevo cada semana. Eso solo duraría hasta que trasladaran a los lobos a Yuno-Kuni y, a juzgar por la presencia de Katsuri, eso probablemente ocurriría pronto. Sin embargo, con Mai y Hanabi supervisando a los lobos, supuso que probablemente podía doctor quedarse aquí en Nami. No, su plan para crear fricción entre Hiro y Asuma requería que desapareciera. Tal vez podía doctor convencer a esa chica Haku de que consiguiera un sello. Entonces podía doctor llevar a la familia a Namime, donde era poco probable que las noticias circularan hasta los hombres de Inokuni. El hecho de que Haku fuera probablemente uno de los pocos agentes que Mei tenía en la capital de Mizunokuni solo hacía que eso fuera más probable siempre y cuando pudiera convencerla de que evitara que la noticia llegara a oídos de Mei. Lo investigaría. Siempre existía la opción de intentar hacer Enge con el Kage Bunshin o visitar lugares sin shinobi, y la idea de salir de noche a la ciudad en Yuno-Kuni sin ser reconocido le hacía gracia, así que no era como si estuviera limitado en cuanto a las formas de cumplir esa promesa. ¿En serio? Se levantó de su asiento y rápidamente se sentó en su regazo. Eso sería maravilloso, amado. Elegiremos un día en el que no visites a Kushina y ese será nuestro paseo familiar semanal. Mantén, doctor, mi agenda libre esas noches. Se encontró con su rostro cubierto de breves besos mientras la Ichibi intentaba expresar todo su aprecio y cariño sin palabras, y él sabía que lo había hecho bien. Le gustaba cuando ella estaba feliz, y si fuera completamente honesto habría seguido visitando el complejo Uzumaki para mantenerla feliz, pero de esta manera obtuvo lo mejor de ambas opciones. Solo necesitaba pasar por el complejo una vez al mes y tenía un tanuki muy feliz en su regazo. Miró el reloj que colgaba en su pared. También tenía un poco de tiempo libre antes de que tuvieran que partir.
A juzgar por la forma en que las manos de Karura habían comenzado a vagar, es posible que ella también lo supiera. O, lo que es igual de probable, es que en ese momento no se diera cuenta y simplemente quisiera una mejor manera de expresar lo contenta que estaba. De cualquier manera, no estaba dispuesto a detenerla. Sakura, cariño, la llamó la voz de Sumae Doctor desde las escaleras. Creo que tienes invitados. Deslizando el kunai que había estado afilando meticulosamente dentro de su atuendo, nunca diría a dónde, eso frustraba el propósito de ocultar algo. Sakura frunció el ceño mientras salía de su habitación y bajaba las escaleras. En realidad, solo se relacionaba con el equipo 7 y sabía que Naruto estaba fuera de la aldea, por lo que quedaban Kakashi, que probablemente no se pasaría por allí por ningún motivo y que no debería hacer que Sumae Doctor pareciera tan insegura, y Naruko, que tampoco debería sorprender a Sumae Doctor. Incluso si estuvieran juntos, no debería ser un gran problema. La única otra persona podía doctor haber sido Ino, ahora que lo pensaba, pero la heredera Yamanaka había estado trabajando con la Mae Doctor de Naruko en la gestión de su clan y Sakura no había pasado tiempo con ella habían pasado años ya. Saltando los últimos pasos con un salto fácil, vio a su Mae Doctor sosteniendo la puerta parcialmente abierta y a un grupo de una docena de lobos que miraban con curiosidad hacia la casa tanto como podían. Estaban a solo un paso de intentar meter la cabeza por la puerta o de olfatear el umbral. Sakura pensó que tal vez hubieran llegado a ese punto si se hubiera tomado un minuto o dos para responder al llamado de su Mae Doctor. Extraño, tal vez, pero esos eran los lobos. Había pasado suficiente tiempo en el apartamento de Naruto como para estar bastante expuesta a ellos y sus travesuras. Su Mae Doctor, en cambio, no lo había hecho. ¿Genin Haruno? Preguntó uno de los lobos, levantando su máscara como si fuera a hacer que la kunoichi de cabello rosado fuera más fácil de reconocer. Ese soy yo. El lobo asintió. Bien. Pae Doctor nos dio permiso para cazar y dijo que tal vez quisieras unirte. Pae Doctor. Naruto había compartido el hecho de que era el daimyo de Nami antes de irse, aunque ese hecho había sido eclipsado ampliamente por la colección de libros que ocupaba el lugar de honor en la pared de su dormitorio. Y pensó en mí. El lobo asintió de nuevo. Estábamos planeando pasar por Kirigakure después de la cacería. Tenemos algunos. El lobo miró a la Mae Doctor de Sakura por una fracción de segundo. Hermanos que se beneficiarían de la comida extra. Entiendo que Kirigakure está en una situación bastante difícil en este momento en lo que respecta a suministros, incluso con la ayuda de Konoha. Sakura no necesitaba ver las caras de los otros lobos para saber que todos sonreían desenfrenadamente. El hecho de que la loba sin máscara tuviera que hacer un esfuerzo visible para evitar que sus labios temblorosos se levantaran lo dejaba bastante claro. Lo que Sakura no sabía era por qué los lobos encontrarían tan gracioso todo lo que acababan de decir. Pero al final, a ella realmente no le importó. ¿Qué estamos cazando? El primer lobo guardó silencio, pero desde su posición Sakura pudo ver a uno de los lobos que se encontraba en la parte de atrás del grupo lanzar una mirada intencionada hacia algunos de los peatones de la calle. Sakura lo entendió perfectamente. ¿Tiene Doctor la oportunidad de pintar algunas flores entonces? El lobo no pareció seguirla. Con sutileza, tomó uno de sus kunai para que su Mae Doctor no pudiera verlo y lo golpeó contra la piel desnuda entre su falda y sus calzas para llamar su atención antes de deslizarlo suavemente. Su kunai desapareció de nuevo y ella arrastró un dedo contra el corte para recoger la poca sangre que ya había escapado y se la llevó a los labios. Su Mae Doctor no se dio cuenta, estaba demasiado ocupada lanzando miradas nerviosas al grupo de letales shinobi que parecían interesados en reunirse en su puerta, pero la atención de todos los lobos se dirigió a sus labios y continuaron observando con una intensidad que hizo que escalofríos recorrieran la columna de Sakura. El lobo desenmascarado, en particular, parecía que estaba intentando con mucho esfuerzo no lamerse los labios, ni los de Sakura. ¿Dónde había estado este grupo de lobos cuando ella pasaba el tiempo en las salas de estar de Naruto? Ya parecían su tipo de personas, y hasta ahora la única que coincidía con esa descripción había sido Anko. Estaba un poco celosa de que Naruto se hubiera llevado a la mujer con él cuando se fue. Nunca estuvo en duda si ella iría con él, pero a Sakura le hubiera gustado tener a alguien a quien acudir aquí en Konoha mientras él no estaba. Sin embargo, enviar a los lobos para que la llevaran a recoger flores fue lo que prácticamente compensó todo. Oh, sí, la loba asintió con la cabeza, aún con la atención fijada en los labios de Sakura. Tenemos, doctor, muchas oportunidades para eso. ¿Y voy contigo a Kirigakure? Si quieres.
Sakura lo pensó por un momento, la parte de Kirigakure, era una conclusión inevitable que iba a pintar algunas flores con los lobos, y luego asintió antes de darse la vuelta y regresar a subir las escaleras. Los lobos, y Sumae Doctor, la siguieron con la mirada y cuando estuvo fuera de la vista, los lobos dirigieron su atención a una Mebuki cada vez más nerviosa. No dijeron nada, solo la miraron. De alguna manera eso fue peor. Mebuki estaba considerando cerrar la puerta y fingir que los lobos no estaban allí, aunque cuando miró hacia la base de la puerta notó una bota que le impedía realizar esa acción, cuando el sonido de una ventana abriéndose llegó a sus oídos. Un segundo después, su hija había saltado a los caminos de tierra de Konoha y estaba mirando a los lobos con curiosidad. ¿Y bien?, preguntó ella, acomodando su mochila en un esfuerzo por hacerla descansar más cómodamente sobre sus hombros. ¿Vamos a cazar o no? La loba desenmascarada sonrió casi con hambre y quitó la bota de la puerta. ¿La escuchaste? Vámonos. Adiós, mamá. Volveré en algún momento. Tal vez. Sakura le devolvió el saludo y se giró antes de que Mebuki tuviera la oportunidad de responder, u objetar. Oh. Está bien, los lobos que abandonaron su puerta le trajeron algo de alivio, pero no sabía cómo se sentía con que su hija los acompañara. Cuídate. Por favor. Su hija no respondió a eso, pero Mebuki estaba segura de que la habían escuchado. Era demasiado tarde para correr a la oficina de la misión y conseguir que un equipo fuera asignado para proteger a Sakura, por si acaso. Probablemente, y no había forma de saber si un equipo sería capaz de ofrecer la protección que necesitaban. Los lobos se movían como esos Anbu que siempre estaban alrededor del Hokage e incluso como civil Mebuki podía decir que los lobos estarían en un nivel similar. No había nadie a quien pudiera contratar que fuera capaz de ofrecer realmente protección a su hija, no de un grupo tan grande. Tal vez si contratara a los lobos para que fueran ellos quienes la protegieran. ¿Era esa una opción? Olvídese de eso. ¿Fue una buena opción? Probablemente nunca lo sabría. Katsuri se encontraba de pie, muy firme frente a su escritorio, perfectamente quieto, y si Naruto no la hubiera estado mirando directamente, tal vez ni siquiera se hubiera dado cuenta de que todavía respiraba. Se había tomado el tiempo de volver a ponerse el uniforme, por lo que parecía más como si acabara de llegar de una misión en lugar de la enfermería, o lo que fuera que pasara por una aquí en el palacio. Una habitación de invitados donde Shizune guardaba su cuerda, supuso. Por aquí pasó prácticamente lo mismo. Ella no había dicho nada todavía y desde que el clon con el que había estado discutiendo algunos de sus planes se había ido, Naruto no había roto el silencio. Sus ojos violetas la contemplaron casi lánguidamente, como si fuera una especie de espectro que estaba observando en lugar de carne y hueso. Su atención se dirigió lentamente hacia el Quaodoctor que colgaba en la pared detrás de ella y se tomó unos segundos para disfrutar de la escena de sí mismo rodeado de Gaara, Isobu, Karura y Temari. Sai realmente había hecho un trabajo increíble y Naruto se consideraba muy afortunado de estar en posesión de esa pieza. La primera que Sai había hecho solo contenía a aquellos con cuerpos físicos de los cuales Temari y Karura se enamoraron de inmediato. Como solo uno de ellos tenía una habitación, podía colgarse en la cama. Temari ganó en ese frente y ahora colgaba orgullosamente sobre la cama de ella, Gaara. Karura se apresuró a insistirle al comandante Lobo para que le hiciera otra foto en la que aparecieran todos ellos y Sai cedió sin apenas resistencia. Parecía ansioso por realizar otro proyecto, o por alejarse de su trabajo habitual, y Naruto se encontró vistiendo su traje nuevamente y rodeado de su familia. Estaba bastante satisfecho con ese resultado. Karura y Temari estaban contentos con la nueva foto, pero él había logrado quedarse con esta y no tenía intención de soltarla. Sin embargo, no estaba dispuesto a ponerla en su propio dormitorio. Sabía el tipo de cosas que sucedían en esa habitación, gracias. No necesitaba una imagen de su familia como testigo de nada de eso, especialmente teniendo en cuenta que no siempre era él quien hacía eso, o tal vez porque a veces lo era. No podía determinar qué era peor. Mientras lo mantuviera completamente fuera de la habitación, probablemente no importaba. Su biblioteca privada había sido otra buena opción, pero le gustaba poder levantar la vista y verla mientras trabajaba. No se le ocurría ninguna motivación mejor que sus caras sonrientes. Después de pensarlo 2 veces, se fijó en la pared de la derecha. 3 estanterías, separadas por 2 ventanas, ocupaban toda la pared. En uno de los estantes de la estantería del medio había un reloj al que Tsunami le daba cuerda meticulosamente todos los días. Lo miró un momento, observando cómo los segundos pasaban suavemente, e intentó ignorar el oro que brillaba en el rabillo del ojo.
Habiendo elegido la estantería del rincón más alejado para esconderse detrás, por alguna razón, Naruto ni siquiera se había molestado en dirigirse a la serpiente y mucho menos preguntar qué estaban haciendo. Naruto no tuvo problemas para ver debajo y el brillante color dorado de las escamas saludables no les hizo ningún favor en su búsqueda por permanecer fuera de la vista. Sin embargo, ellos se mantenían callados y apartados, por lo que él los dejó estar. No era como si Ono pudiera ver todo lo que estaba haciendo de todos modos. ¿Qué daño había en tener a uno de sus hijos cerca mirándolo trabajar? Por supuesto, en el momento en que causaran algún problema, Naruto los convertiría personalmente en un cinturón y se los regalaría al primer comerciante que pudiera encontrar en Nami. No quería que él, su familia o cualquier otra persona que lo rodeara sintieran algún tipo de honor al usarlos. Que la esposa de algún comerciante usara el llamativo cinturón. Le gustaría ver que lo usaran a su favor la próxima vez que se encontrara cara a cara con Akishi o cualquier otro hijo de O. Había otra serpiente que también había entrado en su oficina, se había dado cuenta. Nunca estaban allí al mismo tiempo durante mucho tiempo, se turnaban para hacerlo, pero la otra serpiente era mucho más pequeña y le resultaría más fácil esconderse, si no pareciera que estaban tratando de hacerse visibles en su nuevo lugar para burlarse de la más grande. Su infantilismo le recordó a Aya, aunque su tono burlón le recordaba mucho más a Asun. Había algunos días en los que extrañaba intercambiar palabras mordaces con ese arrogante gusano dorado, era una lástima que lo hubieran reemplazado por alguien menos preparado para el puesto. Ingenuo y crédulo no era el tipo de mensajero que iba a utilizar para entregar mensajes al criminal más buscado de Konoha. Tampoco quería que ella estuviera cerca para escuchar cosas que podía Doctor compartir con cualquiera que se lo pidiera lo suficientemente amablemente y dijera que era para él. Karura probablemente la hubiera amado, ahora que lo pensaba, y no estaba seguro de que un hijo de O muriera por no ser alimentado, al menos, podía ir a decirle a la gente lo que necesitaba, así que tal vez ella hubiera sido una buena opción para la mascota de Karura. Tal vez si Naruto le permitiera comerse a Hinata Usagi, la pequeña serpiente aceptaría quedarse cerca de Ichibi. Por otra parte, si por algún milagro Akishi lograba conseguirle a Yuno Kuni y él tomaba el manto de sumo sacerdote, probablemente querría que sus más allegados tuvieran una forma de atraparlo rápidamente. Podía pensar en peores formas que asignarles a todos un compañero serpiente. Orochimaru en particular estaba seguro de que adoraría la idea y obtenía Doctor algún tipo de satisfacción al ver a Kami menores utilizados de esa manera, estaba seguro. Naruto se quedó otro segundo mirando el reloj antes de volver a mirar a Katsuri. Ella todavía no se había inmutado. Supongo que Kato Sensei te ha liberado de su cuidado, gran capitán. La pregunta solo vino con el más leve tono acusatorio y esa vez ella se estremeció. Sí, Tsukuyomi-sama, asintió con firmeza una sola vez. Tengo los papeles del alta si desea revisarlos. No hacía falta, Shizune ya le había informado que liberaría a Katsuri esa tarde. Se ruborizó de forma extraña cuando lo hizo, pero él intentó no pensar demasiado en ello. Como ya sabía, su médico jefe tenía una mente muy sucia encerrada detrás de su habitual profesionalismo cortés. Esas dos últimas palabras eran algo que él personalmente nunca había experimentado de ella en estos días. No, ella fue directa a las miradas y a la soga cuando se trataba de él, pero para ser completamente sincero, probablemente él se lo merecía. Y, realmente, no estaría bien tener algo normal cuando hablamos de los Wolves. Le sorprendió que Shizune hubiera ido tan lejos como para redactar los documentos necesarios para ella, pero tal vez eso era solo para que quedara constancia de que se quedó hasta recuperarse por completo. O Shizune iba a tener una pila de documentos médicos arrojados sobre su escritorio por cada lobo que tenía en venganza por obligarla a mantener a Katsuri a su cuidado cuando todo lo que el gran capitán necesitaba era descansar y cualquier cama hubiera sido suficiente y esta era su única advertencia. Probablemente no sea posible, pero tampoco está completamente fuera del ámbito de lo posible. No será necesario, le indicó con un gesto que se fuera. Tengo entendido que tienes un informe de progreso para mí de parte de Ganju y su equipo. Sí, Tsukuyomi-sama. Sacó un pergamino de su bolsa y dio un paso adelante para colocarlo suavemente en el extremo de su escritorio antes de regresar a su posición anterior. Naruto arqueó las cejas. ¿Un pergamino? A los pueblos ocultos todavía les gustaba usarlos, manteniendo la tradición y toda esa podedumbre, doctor, pero los lobos no solían usarlos. En general, el papel normal era mucho más fácil de utilizar. Sus ojos se posaron en el pergamino y asintió levemente antes de volver a prestar atención a Katsuri. Muy bien, lo repasaré más tarde. Por ahora, dame un breve resumen de la situación.
Tenemos una base habitable lista para usted, Tsukuyomi-sama. Todavía están trabajando para preparar la base original de Orochimaru en Yunokuni, pero con su ayuda pudimos reubicar otra base suya en la misma área para que usted y el equipo la ocupen mientras tanto. Ah, ¿sí? ¿Había movido una base? Naruto tenía que revisar el informe para ver cómo lo había logrado. También necesitaba ver por qué Orochimaru no lo había sugerido antes, aunque suponía que el hombre probablemente se había distraído con algunos de los otros proyectos que le habían encomendado. Excelente. ¿Hubo algún problema con la base original o con el personal que nos proporcionó Orochimaru? No, la base era transitable en algunas áreas, pero Ganju no quería arriesgarse y no parece confiar en la integridad de la liberación del cristal de Guren para nada más que un tapón temporal mientras abordan áreas potencialmente problemáticas. Naruto asintió con la cabeza en señal de comprensión y acuerdo. No estaba seguro de si confiaría en los cristales de Guren de forma permanente, simplemente porque no había forma de saber cuánto tiempo realmente conservaban eso. Espera, tenía un poco del cristal de Guren, ¿no? Lo habían recolectado los lobos que se habían unido al equipo de Chunin Nara para intentar rescatar a Sasuke de los agentes de Orochimaru. No era muy viejo, pero habían pasado varios meses. Si todavía estaba allí, Ganju probablemente podía relajarse y permitir que Guren arreglara lo que pudiera mientras tanto. Tenía que averiguar dónde había terminado esa bolsa durante la mudanza. Y con los asuntos de Nara a la vista, ¿no querían hablar con él sobre algún tipo de alianza o algo así? Estaba bastante seguro de que Shikamaru lo mencionó poco antes de que salieran de Konoha. Con suerte, había anotado algo porque no podía recordar lo que le había dicho al joven. Probablemente algo un poco condescendiente sobre aquellos aliados con los lobos que no aceptaron los términos de la alianza o algo así. Eso sonó bastante bien. También era un poco más importante que los cristales de Guren en ese momento. Sin embargo, ninguno era más importante que el gran capitán que se encontraba actualmente en su oficina, por lo que dejó esos pensamientos a un lado. Ya veo. Gracias por la rápida comunicación de esta noticia. Comenzaré a hacer planes para aprovechar al máximo la situación. Por supuesto, Tsukuyomi-sama. ¿Había algo más? Sí, solo una pregunta. Señor Tsukuyomi. Se reclinó y dejó que una ceja roja se alzara lentamente. ¿Hemos aprendido la lección, Katsuri? Preguntó. Ese sí, Tsukuyomi-sama. ¿Y qué lección hemos aprendido? No nos esforzamos demasiado en su servicio, Tsukuyomi-sama. Frunciendo el ceño ligeramente, los delgados dedos de Naruto tamborilearon contra la madera oscura de su escritorio. No, suspiró después de unos momentos. Esa no es la lección. Está cerca, pero te estás perdiendo una parte muy importante. Señor Tsukuyomi. No quiero que ninguno de ustedes resulte herido, Katsuri, ni por otros ni por usted mismo, y sin importar si es en mi servicio o en su tiempo libre. No. Me gusta. Cuando están en peligro, enfatizó. No seas tú quien se ponga en esa situación, especialmente cuando es completamente innecesario. Lo entiendo, Tsukuyomi-sama. Era casi difícil hablar con el calor repentino que crecía en su pecho. Tsukuyomi amaba a todos sus hijos, todos lo sabían, y él hacía todo lo posible por demostrarlo, pero no era frecuente que lo expresara tan vocalmente. Su expresión se suavizó y pareció hundirse en su silla. Bien. No vuelvas a hacer eso, Katsuri. No quiero pensar en lo que podía haber pasado si no hubiera sido una patrulla de lobos la que te encontró después de que te desmayaste. Intentaré no hacerlo, era lo mejor que podía prometer honestamente, y los labios de Naruto se abrieron en una leve sonrisa. Supongo que eso es todo lo que puedo pedir. A pesar de la diversión que intentaba mostrar, todavía había una preocupación notable en su mirada mientras miraba hacia la nada. No fue difícil para Katui señora adivinar lo que estaba pensando. Después de otro segundo o dos, exhaló rápidamente y sacudió la cabeza. Puedes retirarte, Katsuri. Disfruta de tu tiempo como quieras, puede que te llame para que regreses a Yunokuni por mí pronto. Sí, gracias, Tsukuyomi-sama, dijo ella dudó. ¿Necesitaba algo más? No, gracias. Estaré bien. Ella reformuló su pregunta. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Él la miró fijamente durante un rato como si estuviera tratando de distinguir lo que estaba en medio de su oficina, pero una vez que lo encontró, asintió lentamente varias veces. Obviamente había entendido lo que ella realmente estaba preguntando. Ah, ya veo, volvió a golpear el escritorio con los dedos. No hay nada que necesite hacer, repitió.
Pero, como dije, eres libre de disfrutar de tu tiempo como desees. Ella inclinó la cabeza hacia un lado. ¿A dónde quiero ir también? Dentro de lo razonable, por supuesto. Entonces creo que podía, doctor, quedarme aquí por un tiempo. Si quieres. Sí, mucho. El tiempo en presencia del Pae Doctor, como todos los lobos sabían, era más que valioso cuando eran tantos, y él a menudo estaba ocupado asegurándose de que estuvieran bien cuidados. Ella iba a aprovechar al máximo esta oportunidad que se le había concedido para pasar tanto tiempo como fuera posible con él. Después de todo, esa era la razón por la que había regresado apresuradamente en primer lugar. Se preguntó si Shizune todavía estaba dispuesta a participar en lo que habían discutido antes y si la invitación bastante abierta de Naruto se extendía a Katsuri para que trajera a uno o dos acompañantes. Si no era así, bueno, estaba bastante segura de que ver a Tsunade con ese atuendo podía, doctor, ayudarla a cambiar de opinión sobre el asunto. Yaiji silbó mientras se inclinaba hacia, bueno, al lado, en realidad. Su aprendiz, a falta de una palabra mejor, era demasiado grande, el hombro de Hyugo para observar su trabajo. Esta vez pensé que estaba realmente jodido, admitió el líder del equipo. ¿Cómo diablos lograste resucitarlo? Hyugo se encogió de hombros, casi golpeando a su ex supervisor, y recorrió con la mirada la maquinaria que retumbaba suavemente. Siempre he sido bueno con mis manos. No me jodas, te vi doblar esa jodida brecha sellada otra vez. Los ojos de Yaiji parpadearon hacia el trozo de tubería arrugado. Ahora era un poco más corto, pero el agujero había desaparecido. No sabía cuánto duraría sin una soldadura adecuada, probablemente no mucho, pero con suerte sería lo suficiente para que pudieran conseguir las piezas de repuesto necesarias. O al menos piezas que pudieran hacer funcionar. Eso es más que jodidamente útil, pero no puedo superar lo rápido que pudiste hacer que este viejo motor pasara de ser un Lailo Doctor a funcionar nuevamente. Por los dioses, durante el último día, o, mejor dicho, la noche, técnicamente, Hyugo había estado ayudando a los equipos en la pista durante el día. Prácticamente había reconstruido el motor. Yaiji se esforzó mucho por no comparar el aspecto que tenía ahora este motor con algunos de los vistazos que había logrado ver de los modelos de trenes más nuevos, para no verse tentado a hacer preguntas. Si Yaiji era un hombre de apuestas, y considerando que su trabajo era más o menos una apuesta contra su vida casi constantemente, esa era una evaluación bastante justa, ponía Doctor su último cheque en el hecho de que este era uno de esos motores más nuevos. Construido sobre la base de un motor antiguo, bueno, solo tenía unos pocos años, pero comparado con los nuevos era antiguo, y mejorado con materiales por valor de 12.000 yenes comprados en una ferretería del pueblo vecino. Por un solo hombre. Sin planes. En la noche. Yaiji ni siquiera quería pensar en el hecho de que Hyugo ni siquiera debería tener acceso a ninguno de los diseños modernos. Diablos, ni siquiera tenían los planos del motor que habían estado usando. Toda la situación planteó un sinfín de preguntas incómodas. ¿Cuánto sabía realmente Hyugo? No es difícil si sabes lo que estás haciendo. No estoy seguro de si debería tomar eso como un insulto a mis habilidades o señalar el hecho de que no deberías saber cómo funciona con este tipo de detalle. Hyugo se encogió de hombros otra vez. Soy bueno con mis manos. Esta vez Hyugo levantó una de sus manos sucias y, moviendo los dedos, esa frase adquirió un significado completamente nuevo. Ah, sí, no digamos nada parecido a nadie más, ¿vale? Yaiji se estremeció. Es probable que el solo hecho de oír eso me convierta en cómplice de lo que sea que hayas hecho. La única respuesta que recibió fue otro encogimiento de hombros mientras Hyugo terminaba de reconstruir la carcasa del motor. Si no hubiera existido tal riesgo de daño por oxidación, Yaiji estaba seguro de que el tesoro de Doto nunca habría desembolsado dinero por los materiales y el motor habría quedado expuesto. No estaba seguro de si la conveniencia de tal instalación compensaría la posibilidad de que las piezas se cayeran y se perdieran en la vía o fueran robadas por lugareños oportunistas para venderlas como chatarra. Probablemente no, aunque llegar al motor durante el último año y medio en el que había sido jefe de equipo había sido un incordio monumental y le había quitado una buena cantidad de sueño. Esos otros jefes de equipo con los motores más nuevos eran unos hijos de puta afortunados por no tener que lidiar con lo mismo. Después de unos minutos más, en los que el silencio solo se interrumpía con el sonido del trabajo de Hyugo, Yaiji lo descartó por completo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que sigas aquí cuando esa idea tuya de resort se complete? El hombre ya había aprendido más sobre los trenes que Yaiji y era obvio que Hyugo había venido a Yuki no Kuni por una razón.
Uno no se adentra en las tierras nevadas de este país, sobre todo porque hay que llegar en barco, lo que normalmente requiere intenciones muy deliberadas, y se une a la tripulación del ferrocarril solo porque necesita trabajo. Los ferrocarriles no pagaban tanto y con los milagros que Hugo parecía lograr, estaba claro que podía Doctor estar mucho mejor. Hugo hizo una pausa, reflexionó y frunció el ceño. Me gusta estar aquí, respondió. Me gusta el trabajo, me gusta la gente, realmente lo he estado disfrutando. Una pausa. No debería seguir aquí, admitió. Hace semanas que tengo lo que vine a buscar. El hombre corpulento señaló el tren en el que había estado trabajando. Conozco esta cosa al dedillo. Probablemente podía Doctor construir uno desde cero ahora. Su mano se movió hacia las vías en las que estaba apoyado. Y conozco las vías desde hace mucho más tiempo, así que entrenar a una tripulación para que las haga no sería un problema. Yaiji se quedó callado, dividido entre querer saber más y permanecer felizmente ignorante de las repentinas admisiones de Hugo. Realmente no quería participar en lo que parecía recordar al espionaje corporativo. Ya he pensado varias veces en irme, pero no quiero abandonar a mi equipo y no sé si puedo Doctor volver una vez que me vaya, así que lo he ido posponiendo. No podía Doctor simplemente enviar la información a donde sea, y quedarte aquí. Realmente no debería estar dando ninguna sugerencia de esa naturaleza, pero a Yaiji le agradaba Hugo. Había sido el miembro más valioso de su tripulación incluso antes de que atravesara una montaña y ahora era su Kouai. Había una parte de Yaiji que se sentía responsable de Hugo y eso significaba ayudarlo, incluso con esto. Un poco, sí, pero es difícil compartir todo lo que he aprendido por escrito. Tú y yo hemos estado metidos hasta los codos en estas cosas, dio un golpecito al motor con el dorso de la mano. Es completamente diferente al ir sobre ello. ¿Es eso lo que se supone que debes estar haciendo? Hugo hizo una pausa. No, frunció el ceño. Supongo que no. Se suponía que solo debía obtener información sobre los trenes y hacérsela llegar a manos de Hiroru. Cualquier otra cosa era un extra. Entonces, ¿cuál es el problema? Envíales lo que esas manos tuyas hayan logrado conseguir y no te preocupes por eso. Era tentador, muy tentador, pero al mismo tiempo él estaba allí, indirectamente, por orden de Orochimaru y Kimimaro todavía estaba en Noto. Quedarse allí era como abandonarlo y uno no se enojaba con Orochimaru, incluso si su hermano hablaba también de él. Orochimaru simplemente no era un hombre con el que se pudiera jugar. No es tan sencillo, expresó. Algunas de las personas para las que trabajo no son del tipo de personas a las que les des la espalda. Sigo preguntándome si uno de sus agentes ven a Doctor a averiguar por qué no he vuelto todavía. No creo que quiera traerles ese tipo de cosas aquí. ¿Podías Doctor enviar lo que tienes de vuelta y pedir permanecer aquí? Yaiji no sabía qué más podía sugerir. Tal vez. Hugo no creía que fuera probable. A Hirobu tal vez no le importara, pero Orochimaru querría la información directamente de la fuente, o eso le había dicho Kimimaro, y eso significaría regresar a Otogakure. Podías Doctor intentar ofrecerle, a quien sea, y Yaiji no lo pediría, gracias. Algo más para que no necesiten que vuelvas. Yaiji recibió una mirada perpleja. ¿Cómo qué? Quiero decir, si ya has ido más allá hasta el punto de acorralarte, es mejor ir un poco más allá, ¿no? Hugo parpadeó. No estaba, entrecerrando los ojos, Hugo hizo una pregunta muy importante. No estarás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo, ¿verdad? Yaiji levantó ambas cejas desafiantemente, con los brazos cruzados. ¿Lo soy? ¿De verdad crees que puedo robar un tren entero? La mirada que recibió a cambios fue completamente inexpresiva. Hugo, afirmó Yaiji con indiferencia. Hiciste un agujero en una maldita montaña. Ese fue un buen punto. Vamos, Mito, lo instó Karura. Naruto ya me dio permiso para recibir invitados y no es como si tú no estuvieras aquí ya. La zorra Biju la miró con una expresión un poco impresionada. Estoy en el sello de Naruto, especificó. Eso no se parece en nada a estar ya en tu sello o en el paisaje marino de Naruto. ¿No están cerca? Karura inclinó la cabeza. Están uno al lado del otro. Para demostrar su punto, atravesó los barrotes y entró en el sello de Mito. ¿Ves? Estoy en el sello de Naruto. Dio un paso atrás. Naruto, 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 Naruto. Ya basta. Mito resopló y apoyó los puños en sus caderas. Sí, puedes moverte entre ellos con bastante facilidad, pero el hecho de que puedas atravesar el espacio dentro del sello no significa que estar en el sello de Naruto sea lo mismo que estar en el de Naruto.
Bah, tomate, nabo. Karura desestimó el argumento de Mito con un gesto negligente de la mano. Es lo mismo, no se parecen en nada. Claro que sí, Karura frunció el ceño. Ambos son vegetales. Ni siquiera comes verduras, se burló Mito. Y los tomates son una fruta. ¿Qué? De ninguna manera. Es por eso que Naruto no confía en ti para cuidar de nada vivo. Me sorprende que te haya dejado ir primero a una tienda de mascotas en lugar de empezar con una planta en maceta. Oye, Protestó el mapache. Te lo dije en confianza. Estoy seguro de que terminarás matando a ese conejo o uno de los pequeños lobos de Naruto, intervendrá Doctor para salvarlo de ti. Cuidaré bien de Hinata Usagi, ya verás. No, no creo que lo haga, Mito señaló el sello que la rodeaba. ¿Podías, doctor, dejar el sello, sabes? El Ichibi volvió a demostrar lo fácil que era atravesar los barrotes. No tienes por qué quedarte atrapado ahí. Incluso si entrara en el paisaje marino de Naruto, no debería dejar de cuidar de ese estúpido conejo. ¿Querías conocer a Hinata Usagi? Quizás para cenar. Karura se echó hacia atrás, escandalizada. ¿Cómo te atreves? Hinata es un precioso y esponjoso bulto de ternura y amor. Interrumpió su afrenta para reprimir una pequeña risita. Y Hinata Usagi es lo mismo en un paquete más pequeño. Mito puso los ojos en blanco. Es un conejo. Yo soy un zorro. ¿Qué esperabas realmente, Karura? Para que seas buena tía y no te comas a tu sobrina. Es un conejo. Ese conejo es tan bueno como mi hijo, lo que lo convierte también en el hijo de Naruto. No hables de comerte a su hija. Esto no funciona así, no se pueden seguir adoptando niños y haciendo los suyos. ¿Quién lo dice? No sé por qué estoy teniendo esta conversación contigo. Mito iba a achacarlo al aburrimiento porque, de lo contrario, tenía doctor que empezar a preocuparse por el estado de su salud mental. La última vez que lo había comprobado, que nunca fue, no había ningún psicólogo que aceptara nuevos pacientes de Biju. Porque querías ser difícil y no unirte al resto de tu familia en el sello de Isobu. ¿Y el resto de su familia? Karua siempre había hablado como si fueran una gran familia, y de alguna manera estaba emparentada con algunos de ellos, pero Mito nunca los había considerado realmente como familia. Sin embargo, sonaba bien y había pasado tiempo con Gaara e Isobu que no había sido horrible. De hecho, lo había disfrutado bastante. Lo más importante era que Naruto era parte de esa familia, ¿no? Solo por eso valía doctor la pena ser considerado parte de ella. Pero ¿se estaba uniendo a la familia de Naruto o simplemente sería parte de la familia de Karura de la que Naruto formaba parte? Puede que no suene muy diferente, pero la parte clave era si Naruto la vería como familia, como algo más que una responsabilidad, incluso, o si las cosas seguirían igual entre ellos. ¿Perdía algo si seguían siendo los mismos? Incluso si Naruto no cambiaba la forma en que interactuaba con ella seguiría ganando a otros. Ella no quería particularmente a nadie más que a Naruto, pero Mito no podía decir honestamente que no disfrutaba tener compañía para romper la aburrida soledad que era su existencia. Y, sinceramente, no creía que a Karura le importara lo que ella pensara. El Tanuki ya había decidido que Mito era parte de su familia y Mito sabía que había muy pocas posibilidades de hacer cambiar de opinión a los Ichibi. ¿Por qué os estáis reuniendo en el sello de Isobu? ¿Por qué terminó su réplica exacta de Hanaime? Por supuesto, dijo Karura como si fuera obvio. Ha estado trabajando en ello durante semanas. ¿Ella hizo qué? Hizo una réplica exacta de Hanaime con arena, repitió Ichibi. Es realmente maravillosa. Mito nunca había visto este Hanaime, pero sabía que era una ciudad y que actualmente servía como hogar de Naruto, así que eso sonaba muy impresionante y mucho más interesante que la pequeña jaula de Mito aquí. Bueno, tal vez una visita rápida estaría bien. Karura vitoreó en señal de victoria. muy bien. Te va a encantar su ciudad y no puedo esperar a mostrarte mis jardines. El mapache hizo una pausa para mirar conspirativamente a ambos lados, aunque ambos sabían que no había nadie más presente. Tal vez podamos colarnos en mi palacio y pueda mostrarte las mazmorras que Naruto hizo para mí. Creo que podemos saltearlos. Mito realmente esperaba que su rostro hubiera conservado su color habitual, pero estaba demasiado ocupada tratando de no imaginar el tipo de cosas sórdidas que podía doctor suceder en esas mazmorras como para mantener mucho control sobre la apariencia de su forma física. ¿Por qué demonios había decidido que su forma tenía que ser una réplica perfecta? Seguramente, solo la apariencia general habría bastado. Ella lo achacó a su tendencia perfeccionista y a muchos años de aburrimiento. Estaba bastante satisfecha con lo que había logrado, pero ahora se arrepentía un poco. ¿Omitírselos?
Karura pareció tomarse como una ofensa personal esa sugerencia. Esas mazmorras son la mayor parte de los sellos combinados. ¿Estás diciendo eso solo por lo que has hecho en ellos? Tal vez. Mito puso los ojos en blanco, pero no podía negar que sentía un poquito de curiosidad por lo que Naruto había creado ahí abajo. Tampoco pudo evitar pensar que su propio castigo podía ser mejor en ese tipo de mazmorra, pero eso probablemente no calificaría como castigo en absoluto. Iré a ver la ciudad de Isobu, concedió Mito. Pero no prometo nada sobre la mazmorra. Karua se encogió de hombros. Es tu pérdida. ¿Y Karura? ¿Sí? Tú asumirás la culpa si a Naruto no le gusta. Es justo, convino Karua. Un segundo después, su expresión era una mezcla entre conspiración maliciosa y ensoñación esperanzada. Tal vez incluso me lleve a las mazmorras para castigarme por ello. Mito volvió a poner los ojos en blanco y trató desesperadamente de convencerse a sí misma de que no intentaría seguirlos para tener la oportunidad de mirar. Dijiste que era una modelo. El tono de Mito expresó claramente su incredulidad. No, corrigió Karura. Dije que hizo una réplica exacta, es diferente. Una réplica implica que era un modelo de la ciudad, no una ciudad. Replicar es lo mismo que copiar, ella hizo una copia exacta. Eso es réplica, una réplica es una copia exacta, generalmente a menor escala. Normalmente, sonrió Karura mientras aprovechaba la oportunidad que le había proporcionado su hermana. Eso no significa que siempre sea así. Si asumiste algo más, no es mi culpa. ¿Por qué no me dijiste que había hecho una ciudad a tamaño real? Lo hice, se defendió el mapache. Simplemente no lo entendiste. Mito miró hacia el enorme palacio de arena que colgaba a lo lejos sobre el horizonte de Hanaime, notando los árboles perfectamente formados que invadían sus costados, y luego se volvió hacia su hermana Biju. No dijiste nada que me hiciera esperar esto. ¿Qué más se podía esperar? Dijo Karura como si fuera obvio. Quizá para ella lo fuera. Dije que llevaba semanas haciéndolo, después de todo, Isobu es la mejor en hacer castillos de arena. En lugar de continuar la discusión sobre la descripción de Karura, Mito ladeó la cabeza hacia un lado y entrecerró los ojos ligeramente hacia Ichibi como si estuviera pensando profundamente. ¿Qué? ¿Qué pasa? Oh, nada. Mito volvió a prestar atención a la réplica perfecta de Hanaime y agitó la mano para quitarle importancia al asunto. Después de un segundo, comentó con indiferencia. Siempre había pensado que la arena era lo tuyo, pero es comprensible que ni siquiera seas la mejor en eso. ¿Qué? Los ojos de Karura se abrieron significativamente. Nunca lo había considerado. No sé qué debería haber esperado de eso. Por supuesto, la tortuga cuyo dominio es el océano sería mejor que tú en tu propio elemento, continuó Mito. Eso no es. ¿No qué? Mito arqueó una elegante ceja en desafío. ¿No es cierto? ¿En serio? La evidencia dice lo contrario. Te lo mostraré. La declaración de Karura fue acompañada de un resoplido mientras se alejaba pisando fuerte para encontrar un lugar para crear su propio arte en la arena y detrás de ella Mito sonrió maliciosamente. Ahora, a ir a buscar esas mazmorras. Al final, solo se podía esperar que Orochimaru se mantuviera alejado de Naruto durante un tiempo. No fue una sorpresa que pronto volviera a Namime. No es que hubiera venido solo, exactamente. Después de todo, tenía muchos proyectos en los que trabajar, así que había muchas cosas que necesitaba traer consigo. Tantas, de hecho, que había renunciado a sellar pergaminos y simplemente había reunido una caravana de equipo, ayudantes y griega. Voluntarios pseudo-voluntarios. Era lógico que si no tenían otra opción y no podían estar dispuestos, tampoco podían estar renuentes, ¿no? Así lo veía Orochimaru, al menos. Por supuesto, no podía mantenerlos en el palacio y, desafortunadamente, el puesto de avanzada de Oto estaba sirviendo principalmente como la Academia Shinobi de Nami, pero si había algo que Nami tenía en abundancia eran almacenes. La mayoría de ellos tendían a estar llenos, pero considerando cuánto fluctuaba todo a medida que entraba y salía, no había sido terriblemente difícil para un hombre del carácter de Orochimaru convencer a uno de los propietarios de que dejara de usar uno de ellos por un tiempo y trasladara sus propias cosas allí después de que se hubiera vaciado. De acuerdo, probablemente podía haber mandado construir un nuevo almacén para ese propósito, y no necesariamente necesitaba uno cerca de los puertos porque no estaba moviendo mercancías, pero eso sonaba un poco aburrido para el Sannin Serpiente. Había pasado bastante tiempo desde que había tenido algo emocionante, necesitaba disfrutar de lo que pudiera. Aterrorizar a los propietarios en el cuerpo de un genin no era el mejor sustituto, pero serviría. Al igual que sus voluntarios, no tuvo más opción que aceptarlo.
Pero no había problema, uno de sus proyectos era específicamente solucionar ese problema. Mentiría si dijera que no lo consideraba de máxima prioridad. Pero lo más importante fue que regresó con Naruto para informarle que estaba de vuelta. No es que Naruto no lo supiera, sus lobos probablemente se lo habían notificado antes de que Orochimaru llegara a los muelles, pero era de buena educación que se presentara en persona. Bueno, y Orochimaru no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de pasar ni un segundo cerca de su amado ahijado. Ese había sido el plan, de todas formas. Las cosas no habían ido como él esperaba, tal vez eso era lo que le pasaba por querer emociones fuertes y tentar al universo. Tenía un cruel sentido del humor. ¿Qué estás haciendo aquí? No había duda del veneno en esas palabras, Orochimaru simplemente se quedó momentáneamente confundido sobre quién estaría dirigiéndole eso aquí en el piso más bajo del palacio de Naruto. Luego se volvió hacia la fuente y solo se encontró más confundido. ¿Uchiha Mikoto? Una de las cejas de Sasuke se alzó cuando Orochimaru pronunció su nombre como una pregunta. ¿No se supone que deberías estar en Ame espiando a Akatsuki? ¿Y qué sabes tú de eso? Si su voz no transmitía adecuadamente su desagrado por su presencia, su expresión ciertamente lo hacía. Orochimaru no tenía la menor idea de qué había hecho que de alguna manera hubiera afectado a esta mujer en particular, pero no podía decir exactamente que no existía la posibilidad de que él tuviera la culpa de algo. Era un hombre muy ocupado y había arruinado muchas vidas. No podía esperarse que ahora estuviera al tanto de las consecuencias de todos sus proyectos, ¿no? La ceja se alzó un poco más. ¿Qué se supone que estás en Ame espiando a Akatsuki? Fue su respuesta simple. Habló lentamente, como si le estuviera explicando a un niño. Probablemente perdió mucho de su efecto habitual, considerando que prácticamente parecía un niño en estos días. Bueno, no es un niño, pero ciertamente no es un adulto. Orochimaru golpeó con un dedo los labios de Sasuke. Tenía que haber algo que él. Bueno, sí, supuso que su cuerpo actual podía haber sido la razón por la que ella se ofendió por su presencia. Al hombre nunca se le ocurrió pensar que ella podía estar enojada con Sasuke en lugar de con Orochimaru. Pensando que sería mejor preguntar antes de asumir, y nunca lo sabría si solo supusiera, Orochimaru fue directo al corazón, más o menos. Bueno, eso era mentira. Aún así, decidió preguntar cuál era el problema y eso era mejor que seguir con el tema. ¿Qué te pasa con las bragas?, preguntó. ¿Naruto no te ha estado prestando suficiente atención últimamente? Vale, quizá estaba proyectando un poco, pero teniendo en cuenta las otras mujeres que normalmente rodeaban a Naruto, seguía siendo una suposición válida. Eso no es asunto tuyo. Continuó enfatizando las referencias a él, agregando tanto veneno como pudo, y Orochimaru se estaba cansando un poco de eso. Lo que tú hagas, tal vez, pero yo fui su primera, así que tengo un interés personal en saber con quién se ha estado acostando. Su retroceso horrorizado ante sus palabras y la mirada de repulsión que se instaló en sus suaves rasgos compensaron con creces la forma molesta en que le había estado hablando. Tú. Esta vez, Orochimaru podía sentir genuinamente que se lo merecía y era extrañamente reconfortante, y no solo un poco extraño, hay que admitirlo. Esa es la mentira más repugnante y vil que he oído jamás. Orochimaru se encogió de hombros. Hace tiempo que no puedo disfrutar de su compañía de esa manera, lo admito, pero puedes preguntarle tú mismo. Sabía que había fracasado cuando te vi en Konoha, pero no imaginé que había sido tan malo. Orochimaru parpadeó. ¿Cuándo me viste en Konoha? Durante la invasión, por supuesto, se burló. Vi lo que le hiciste a esos shinobi de Suna. Me colé en el apartamento de Naruto durante la invasión y me quedé allí todo el tiempo, señaló Orochimaru, con las cejas levantadas. Definitivamente no te vi allí. Bueno, corrigió. Envié algunas invocaciones primero, pero eso fue en mi camino hacia allí, así que no sé cuánto cuenta eso. No habría estado perdiendo el tiempo matando a Suna Shinobi de todas las cosas. Toda la idea era ridícula. Te vi. Estabas golpeando a una kunoichi con sus propios brazos. Orochimaru parpadeó. Eso suena como algo que yo haría, en realidad, pero no iba a andar por Konoha haciendo eso cuando Naruto ha sido muy claro acerca de que sea discreto desde que comencé a visitarlo. ¿Por qué Naruto le pediría discreción a su hijo? Era algo que Mikoto realmente no quería considerar. Eres un monstruo. ¿Sí? ¿Se suponía que eso era una novedad para él? ¿Orochimaru de los Sannin? Un hombre que, en ese mismo momento, tenía a media docena de individuos en jaulas junto a los muelles para sus experimentos. ¿Tienes, qué, 40 años? Adivinó Orochimaru.
Creo que probablemente he estado cometiendo crímenes contra la humanidad desde antes de que nacieras. Bueno, lo más joven que podía ser era 30, así que 40 quizás era un poco tacaño considerando lo bien que todavía se veía. Orochimaru simplemente no tenía ganas de ser generoso al adivinar que estaba más cerca de los 32. Yo te di a luz. Por mucho que le doliera admitirlo algunos días, esa era la triste verdad. El rostro de su hijo, no es que ella lo volviera a llamar así por voluntad propia, se contrajo primero de confusión y luego de comprensión y diversión. ¿Tú, crees que soy Sasuke? Se rió a carcajadas. Ahora fue su turno de sentirse confundida. ¿No lo eres? Oh, dioses, no. Parecía disgustado ante la idea. Esto es solo un arreglo temporal. Necesitaba su Sharingan, ya ves. Tan pronto como pueda volveré en algo que le guste un poco más a Naruto. Orochimaru hizo una pausa, arrastrando los ojos de su hijo de arriba a abajo de su cuerpo de una manera que le hizo erizar la columna vertebral. Ahora que lo pienso, mi último cuerpo se parecía bastante al tuyo. Ese es el que le quitó la virginidad, si te sirve de consuelo. Por su tono estaba claro que realmente no le importaba cómo ella tomara esa información, pero ciertamente le divertía. O tal vez solo una oportunidad extra para dejar en claro ese hecho. Ante esto, su hostilidad disminuyó significativamente, para su propia sorpresa. Oh, el último Uchiha parpadeó. ¿Quién eres tú entonces? En realidad, no creía que hubiera tenido necesidad de presentarse en varias décadas, su reputación generalmente lo precedía. Fue una experiencia novedosa. Yasagoro Orochimaru del Densetsu no Sannin, el Painó doctor de Naruto. Mikoto se quedó mirando pero no fue la única que quedó sorprendida. Orochimaru. Los dos se dieron vuelta y encontraron a Tsunade vestida solo con una bata de baño y sosteniendo un plato de comida. Era bastante obvio que había bajado a asaltar las cocinas y que no había sentido que pasara suficiente tiempo aquí como para molestarse en vestirse. O bien se sentía lo suficientemente cómoda en el palacio de Naruto como para que simplemente no le importara. Ambas posibilidades eran igualmente posibles. ¿Tsunade? Orochimaru examinó a Sasuke con la mirada y arqueó una ceja. ¿También te acuestas con Naruto? ¿Qué? Tsunade se sonrojó levemente. ¿De dónde salió eso? Ese no es el asunto que se necesita discutir aquí. Orochimaru ya no parecía prestar tanta atención y en su lugar murmuraba para sí mismo. Tal vez necesite encontrar una manera de convertir a Jiraiya en una mujer ahora para que tenga todo el conjunto. Mikoto no estaba segura de qué estaba hablando, pero fuera lo que fuese la hacía sentir claramente incómoda. O tal vez era solo el hecho de que ella estaba parada cerca de Orochimaru de los Sannin. Ella no esperaba que su día transcurriera así. La habitación estaba tenuemente iluminada solo por la luz de las velas, pero incluso eso pronto terminaría cuando las mechas se consumieran gradualmente. Llevaban ya muchas horas encendidas y no eran las primeras que cumplían esa función. Sin embargo, serían los últimos. La Iyo se movió en su almohada, sus ojos se apartaron del visitante shinobi para echar un vistazo a la habitación. No era el lugar habitual para reuniones, que normalmente se hacían en el modesto edificio que servía como su academia y oficina de misión, pero cosas como esta era mejor mantenerlas alejadas de allí. Tsume no Kuni no era un país especialmente grande y su aldea shinobi era innegablemente pequeña incluso en comparación con otros países como Taki no Kuni. Honestamente, era un milagro que tuvieran una aldea shinobi y estaba muy orgulloso de ser el segundo líder, le gustaría decir Kage, pero desafortunadamente ese era un título reservado para las 5 aldeas más grandes de su pequeña comunidad. Sin embargo, su pueblo no tenía doctor por qué enterarse de la presencia de esos visitantes hasta que se hubieran decidido las cosas. No tenía sentido que especularan si resultaba que no se podía llegar a un acuerdo, pero eso también era una excusa débil. Ya se había mostrado tímidamente a favor de la sugerencia cuando se pusieron en contacto con él por primera vez. La reunión había sido más bien una formalidad y una oportunidad para que consolidaran su confianza en esta idea. Al mirar a su consejero Hiya a los ojos, recibió un gesto de aprobación del joven. Sus vínculos con el daimyo le habían proporcionado una sólida educación y cierta experiencia en el trato con los tribunales menores, pero desafortunadamente esos mismos vínculos se convirtieron en un problema cuando su primo se convirtió en daimyo hace 5 años. La Iyo se consideraba afortunado de tenerlo aquí en su aldea. Su mirada se desplazó ligeramente hacia la derecha, donde el tío de la Iyo, Fujima, permanecía sentado perfectamente inmóvil, con el rostro como una montaña de pie. Doctor había sido el primer líder, designado por el abuelo de Hiya, el daimyo, para formar una fuerza shinobi propia.
En lo que a Lai-Yo respectaba, el hombre había hecho un trabajo fantástico, aunque él mismo nunca había sido realmente un shinobi. Por supuesto, los shinobi no eran el único tipo de guerreros que existían en el mundo. Eran, sencillamente e irónicamente, los más destacados. Algunos lo hicieron por su anterior discreción, pero eso era de esperar. Había pasado bastante tiempo desde que el chakra se había convertido en algo común y los shinobi, esos bastardos codiciosos, habían sido los primeros en tenerlo en sus manos. Sus formas de actuar estaban destinadas a cambiar después de eso. Al igual que Hiya, Fujima asintió con la cabeza. Transmitió una solemnidad que Lai-Yo dudaba que pudiera reproducir alguna vez. Había más poder en ese simple gesto del que él había logrado expresar en uno de sus discursos a su pueblo. Aún así, Lai-Yo aceptó el consejo con elegancia, recordando que todavía tenía mucho que aprender. Su abuelo fue el siguiente, con los ojos casi completamente cerrados y apoyado en una pequeña pila de almohadas. Su vista apenas se vio afectada. Se había quedado ciego hacía casi 3 décadas. Sin embargo, su oído seguía tan agudo como siempre, al igual que su mente. Su consejo era tan valioso como el de Fujima y, de hecho, había sido él quien había servido como consejero de su tío mientras se fundaba la aldea. El anciano tardó más tiempo en actuar, pero con el tiempo también asintió brevemente. Quedó decidido entonces. La atención de Lai-Yo volvió a sus invitados. 3 shinobi estaban sentados frente a él en la mesa, sobre sus propias almohadas. 2 de ellos eran simplemente guardaespaldas, escoltas, si lo preferían, y se habían colocado ligeramente detrás del portavoz de su aldea y permanecieron en completo silencio durante todo el tiempo que duró la reunión. Lai-Yo apreció eso, le recordó cómo habían aprendido a comportarse sus propios shinobi. Más como los shinobi de antaño que como los de la actualidad. Él y su tío no habían tenido muchas opciones, considerando que no tenían décadas de jutsu para proporcionarles. Las otras aldeas tampoco estaban dispuestas a compartir ninguno de los suyos, no a competir directamente. ¿Has tomado una decisión?, preguntó el shinobi, rascándose ligeramente la barba incipiente que cubría su fuerte mandíbula. Lo hemos hecho, asintió Lai-Yo. Los shinobi de Tsume te apoyarán en esto. Su invitado asintió con seriedad y le ofreció el brazo. Una buena elección. En realidad, no había sido una gran elección. Kaze no Kuni era su vecino del sur, actualmente plagado de sus conquistadores, y no Kuni Jinami no Kuni era un país más pequeño que ya estaba en manos de los lobos. No era ningún secreto que los lobos eran una casa noble de Inokuni, miembro de las cortes imperiales del fuego. Era solo cuestión de tiempo hasta que también se expandieran a otros países pequeños, y con un suministro de aliados ya en las arenas cercanas, las posibilidades de que Tsume no Kuni fuera un objetivo eran simplemente demasiado altas para ignorarlas. Lai-Yo extendió la mano para agarrar el antebrazo, tratando de no hacer una mueca de dolor cuando el hombre mucho más grande envolvió los dedos alrededor de los suyos. Ni siquiera parecía estar tratando de ejercer presión, era simplemente el peso de su mano. Con un solo movimiento de sus brazos combinados se selló el pacto. La alianza entre Tsume e Iwa se había realizado. Era poco probable que fuera el último. Fin del capítulo.